Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a ver el modelo del transformador. Bien, vamos a ver el modelo en baja frecuencia y acá tenemos dos esquemas, el modelo referido al primario y el modelo referido al secundario. Tenemos una rama con un devanado serie y una rama con un devanado en magnetización, y abajo tenemos las relaciones de transformación que podemos usar. Basado en el número de espiras del primario y en el número de espiras del secundario, podemos encontrar la relación de transformación, también basados en la tensión del primario y la tensión del secundario, o también podemos hacer con base en las corrientes, la corriente del secundario sobre la corriente del primario. La diferencia entre tensión y corriente es que son inversamente proporcionales. Y también por acá tenemos al final una relación para las impedancias para referir del primario al secundario y viceversa. La impedancia del primario es igual a la relación de transformación al cuadrado por la impedancia del secundario, y despejando, la impedancia del secundario es igual a la impedancia del primario sobre la relación de transformación al cuadrado. Antes de proceder a calcular el modelo, vamos a hacer un pequeño recuento de un video que hay aquí en el canal de los valores por unidad. El valor por unidad va a ser igual al valor real sobre el valor base. Si queremos encontrar la teoría más explicada, lo podemos encontrar en la misma lista de reproducción. Bien, tenemos unos valores base que generalmente son los valores nominales, y a partir de la primera ecuación podemos despejar el valor real, que sería el valor por unidad por el valor base. La potencia base de un sistema y la tensión base de un sistema depende de la potencia, la da el sistema de potencia, y la tensión depende de la tensión base por zonas donde se esté trabajando. En este sistema que está como ejemplo tenemos 3 zonas. Las bases que podemos encontrar es la impedancia base, que es la tensión base al cuadrado sobre la potencia base del sistema, y este valor se da en ohmios. Tenemos también la potencia base, que es igual a raíz de 3 por la tensión base por la corriente base, y despejando la corriente base podemos expresarla como la potencia base sobre raíz de 3 tensión base en amperios. Ahora sí, procedamos a calcular el modelo del transformador. Vamos a tener un ejemplo acá. Vamos a hacer cuenta que tenemos un banco de transformadores y vamos a realizar un análisis de este transformador, un banco de transformadores monofásicos. Acá tenemos por placa la potencia de vacío. Vamos a empezar con la prueba de circuito abierto. Tenemos 0,2% y la corriente de vacío 4%. Además nos dan la tensión nominal del transformador en 127 kilovoltios sobre 7,97 kilovoltios. Potencia nominal 40 MVA. Frecuencia de operación 60 Hz. Tensión de vacío va a ser igual a la tensión nominal, y esta se da en la prueba de circuito abierto. La potencia de vacío la podemos calcular de la siguiente manera: potencia de vacío por unidad por la potencia nominal de la máquina. En este caso tenemos 0,2%, que es 0,2 sobre 100, hay que tener en cuenta, muy en cuenta ese por ciento, multiplicado por 40 por 10 a la 6, es decir, 40 MVA. Realizando la operación tenemos 80.000, 80 por 10 a la 3, o también 80 kilovatios. Vamos a continuar ahora con la tensión de vacío. Vamos a tomar la tensión del primario, y la potencia la podemos expresar como la tensión de vacío al cuadrado sobre la resistencia de magnetización. Despejando la resistencia de magnetización, porque en esta prueba lo que tenemos que hallar es la rama de magnetización y estamos utilizando valores por unidad que se dan en la placa del transformador. Despejando tenemos tensión 127 por 10 a la 3 al cuadrado sobre la potencia, que sería 80 por 10 a la 3. Resolviendo este cálculo, este cociente, tenemos una resistencia de magnetización de 201,613 kiloohmios, y vamos a continuar con la reactancia de magnetización. Tenemos una corriente de vacío de igual a corriente de vacío por unidad por la corriente nominal de la máquina. ¿Cómo calculamos la corriente nominal de la máquina? Bien, lo que vamos a hacer es tomar la potencia nominal sobre la tensión nominal. Reemplazamos los valores correspondientes, que sería 40 por 10 a la 6 sobre 127 por 10 a la 3. Realizamos esta operación y tenemos una corriente nominal de 314,96 amperios. Listo, entonces ya tenemos la corriente nominal. Ahora sí vamos a calcular esta corriente de vacío.
Corriente de vacío va a ser la corriente de vacío que nos dan por unidad, que es el 4%, es decir, 4 sobre 100, por la corriente que acabamos de calcular, que es la corriente nominal, igual a 314,96. Realizando esta operación tenemos un resultado de 12,598 amperios. Vamos a continuar ahora con la potencia de vacío. Va a ser igual a la tensión de vacío por la corriente de vacío. Ya tenemos estos dos valores, solo los reemplazamos y realizamos la operación correspondiente. 1,6 por 10 a la 6, es decir, 1,6 MVA. Bien, ya tenemos esta potencia. Vamos a calcular ahora la potencia reactiva de vacío. Una ecuación que vamos a utilizar es esta: potencia de vacío al cuadrado menos la potencia de vacío al cuadrado. Listo, entonces tenemos acá voltamperios, vatios y por Pitágoras vamos a encontrar este valor, que sería 1,598 voltamperios reactivos. Megavoltamperios reactivos es. Bien, entonces por acá lo mismo, para calcular la reactancia de magnetización, la misma ecuación, tensión de vacío al cuadrado sobre reactancia. Despejamos la reactancia y tendríamos tensión de vacío al cuadrado sobre la potencia reactiva de vacío. Reemplazamos los valores correspondientes y tenemos acá 127 por 10 a la 3 al cuadrado sobre la potencia reactiva, que sería 1,598 por 10 a la 6 megavoltamperios reactivos. 1,598 por 10 a la 6. Realizamos la operación correspondiente y el resultado va a ser igual a 10,093 kilo ohmios. Bien, ya tenemos la reactancia de magnetización y la resistencia de magnetización. Esta es una forma de calcular. Otra forma es hallando la magnitud de la admitancia y el ángulo y luego calculando el inverso de esa admitancia. Vamos ahora a continuar con la prueba de cortocircuito. En la prueba de cortocircuito lo que tenemos que hacer es calcular el devanado serie, es decir, la resistencia serie por más la reactancia serie. Tenemos impedancia Z sub CC de cortocircuito 10%, potencia de cortocircuito 0,6% y vamos a calcular ahora el valor de la impedancia real. La magnitud es igual a la corriente de cortocircuito por unidad por la Z base del sistema. ¿Cómo calculamos la Z base? Con las ecuaciones que ya habíamos visto. Tensión al cuadrado sobre potencia. Tenemos una impedancia base de 403,225 ohmios. Ahora multiplicamos el valor que nos dan en la placa del fabricante, 10%, 10 sobre 100, por la impedancia base del sistema. Al realizar esta operación encontramos un resultado de 40,323 ohmios. Listo. Ya teniendo este resultado, vamos a proceder a calcular los demás parámetros. La potencia de cortocircuito va a ser la potencia de cortocircuito por unidad por la potencia nominal de la máquina. 0,6 sobre 100. Estamos trabajando con los mismos valores base por 40 MVA, que es 40 por 10 a la 6. Realizamos la operación correspondiente y al operar vamos a encontrar que la potencia de cortocircuito va a ser igual a 240 kilovatios. Ahora, la tensión de cortocircuito no es la misma tensión nominal de la máquina. Vamos a proceder acá calculando la corriente nominal como la tensión nominal sobre la tensión nominal, potencia nominal sobre tensión nominal. Reemplazamos los valores, 40 MVA sobre 127 kilovoltios. Simplificando y resolviendo esta operación, este cociente, tenemos una corriente nominal de 314,96 amperios. Corriente de cortocircuito
En este ejercicio va a ser igual a la corriente nominal de la máquina. Esto va a ser muy importante para poder calcular la tensión de cortocircuito, que va a ser igual a la impedancia de cortocircuito en ohmios por la corriente de cortocircuito. Reemplazamos los valores y encontramos 40,323 por la corriente de cortocircuito que acabamos de calcular. Al realizar esta operación tenemos un resultado de una tensión de cortocircuito de 12,7 kilovoltios. Ahora sí, potencia de cortocircuito va a ser tensión de cortocircuito por corriente de cortocircuito. Reemplazamos los valores correspondientes y realizamos esta operación. El producto que vamos a obtener es igual a 4 MVAs. Bien, ya teniendo esta potencia vamos a calcular el ángulo. Esta es la otra forma que les había mencionado, que es magnitud y ángulo. Acá en este caso es impedancia. En la rama de magnetización se calcula la magnitud de la admitancia, que es el inverso de la impedancia, y el ángulo. Y luego realizamos el inverso para encontrar la impedancia. Acá tenemos un ángulo de coseno a la menos 1 y en el argumento potencia de cortocircuito sobre la potencia de cortocircuito aparente. Listo, entonces magnitud, ángulo de teta, que es el que acabamos de calcular. Ya tenemos la magnitud, que es 40,323, ángulo de 86,56 grados. Ahora vamos a calcular la R serie del devanado serie, que sería la magnitud por el coseno del ángulo. Reemplazamos y tendríamos 40,323 ángulo de coseno de 86,56. Realizando esta operación tenemos una resistencia serie de 2,42 ohmios. Lo mismo vamos a hacer con la reactancia de magnetización, únicamente vamos a cambiar el coseno por un seno. Esta es una de las formas. La otra forma es con las ecuaciones de la ley de Watt y ley de Ohm, que sería potencia va a ser igual a R por I al cuadrado, o potencia puede ser igual a X por I al cuadrado. Listo, y así calculamos los dos parámetros. Esta es la impedancia serie de nuestro ejercicio. Ya calculamos la impedancia de magnetización y también calculamos la impedancia serie de este transformador. Eso ha sido todo en este video. Muchas gracias por ver. Creo que tuvo un salto por ahí al final donde estaba escribiendo. Lo edité mal, pero bueno. Muchas gracias por ver.